Entre vides, olivos y almendros, al pie de la Sierra del Negrete, con su inmenso espacio boscoso, se encuentra Utiel. Situado al oeste de Valencia, en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, posee un importante patrimonio arquitectónico representado por su iglesia parroquial, declarada bien de interés cultural con la categoría de monumento, el antiguo convento de la Merced, en la actualidad colegio e iglesia, el antiguo colegio de los padres franciscanos con su iglesia de San Antonio, su casco histórico de época medieval e incluso anterior, y sus bodegas subterráneas que se distribuyen a lo largo de todo el casco histórico y en los barrios adyacentes y que están datadas al menos en el siglo XIV. Pero Utiel, además de su rico patrimonio arquitectónico y medioambiental, tiene otro patrimonio igualmente importante, su patrimonio inmaterial, representado por su folclore, fiestas, tradiciones, formas de vida del pasado, viejos oficios, testimonio de formas de vida de otras épocas y de otros procesos tradicionales que solo recuerdan nuestros mayores. Esta cultura ancestral de un pueblo no puede perderse. Es por ello que hemos decidido llevar a cabo el proyecto de recuperación de la memoria oral de Utiel y sus aldeas, con una serie de entrevistas a personas mayores que nos han contado sus vivencias de antaño, con oficios ya desaparecidos o a punto de desaparecer. Nuestros mayores nos han abierto sus casas, han compartido sus recuerdos y su sabiduría con todos nosotros. Su memoria forma parte ya de la historia de Utiel. Muchas gracias a cuantas personas han colaborado en las entrevistas en nombre de la asociación y de todos los utielanos. Cuando llegaba el verano se encalaban las fachadas, se desinfectaban las dependencias de los animales, cuadras, pocilgas, gallineros, corrales, y era necesario disponer de las piedras de cal viva para apagarla en un recipiente adecuado y poder encalar con máquinas o con otros procedimientos. Una familia utielana, la de los Caleros, representada en la actualidad por uno de sus descendientes, Julián Gadea, tenía una industria de fabricación artesana de cal situada en el Alto del Toyo, junto a la antigua Nacional 3, cuyos hornos de cocción son todavía visibles. Se sacaban las piedras calizas del paraje de las Cabezuelas, se transportaban al pie de los hornos, se metían en ellos y una vez llenos se cocían durante varias horas, utilizando como combustible sarmientos. Cada hornada suponía unos 300 kilos de cal. Tenían 2 hornos y vendían su producción en toda la comarca, sobre todo durante la primavera y el verano, aunque también el resto del año. En otras épocas ya lejanas, unos profesionales, los zapateros, realizaban todo el proceso de fabricación de los zapatos. José Mochales, zapatero artesano utielano, nos explica cómo realizaba su trabajo cuando en Utiel había muchos zapateros y nos cuenta de quién aprendió el oficio. Por su taller han pasado miles de personas porque entre su padre y él se han dedicado más de 100 años a esta profesión en Utiel. Mi padre entró a los 11 años en la zapatería de Niceto Gómez. Yo, pues, si te cuento las anécdotas, pues cuando tenía 7, 8 años, 9, estaba ahí sentado, me salía a la calle, entonces jugábamos al fútbol en la calle y enseguida me llamaba y era un hombre muy activo. Ha habido en mi casa muchas faenas, porque es que faena había barbaridades, ¿eh? Sí. Mi padre era el más destacado en ese taller que digo yo de Niceto Gómez, que era en la calle Santa María. Y él era, lo que más era el cortador, pero además hacía los zapatos, o sea, también. Mi padre se dedicó más era el calzado de mujer en casa de Niceto. Luego cuando ya en el año 40, ya aquello fue muy ameno, empezaron la tienda, porque ellos tenían la zapatería y la tienda, pero luego ya al empezar la industria del calzado, eso desapareció y en el año 40. Y entonces nosotros lo que hacíamos es mucho calzado nuevo y la reparación. Yo me casé y los domingos hasta las 3 de la tarde estaba aquí trabajando. Mi padre decía que nunca rogara la faena. La faena, tú atiendes al personal lo mejor que puedas
yo soy un zapatero integral. O sea, a mí me das esto y me das esto, que es el cuero, y yo te hago unos zapatos. La materia prima son las pieles. Hay pieles de lujo, que es como la serpiente o el cocodrilo. El forro se hace de badana, se llama molleta ahora modernamente. El zapato muy bueno es de los cabritos, porque son una piel muy fuerte, y he oído que dicen que, yo no lo he visto eso, que la piel de perro es la piel más fuerte que hay. Y luego lo mejor de todas las pieles de ternera, que son la mayoría, la vaquetilla y todo eso, la mejor es la del toro de Lidia. Y varía mucho de cuando comprábamos esto, que estos se decían hojas o crupones. Hojas era porque aprovechábamos la tripa y todo eso, lo más delgado, eso para las plantillas y los cerquillos y tal. Ahora todo eso te lo venden, luego después ya te lo vendían ya hecho. Y los crupones pues era pues como este cuadro, lo que era el gordo, para utilizarlo todo para la suela y las medias suelas que poníamos. Entonces, bueno, pues de herramientas te enseñaré ahora muchas de que hoy ya no tienen sentido, vaya, no se utilizan. Mira, esto era para los zapatos de señora, pasárselo por aquí, por el vivo. Esto es porque aún yo no lo he hecho eso, pero mi padre hacía botas para vieja que llevaban botones. Esto es la rodeta. Esto se cambiaban y había de varios. Y esto es para hacer como simular el punto, los puntos de arriba, el cerquillo. Coser se cosía con cerdas. Esto era muy caro, porque son pelos de jabalí. Mira, esos son las cerdas. Eso se pegaba con pez, que es con lo que se hacen las botas del vino. Estos son los vivos, las lesnas. Hoy todos son pijerías de este zapato, lo han traído que se ha soltado esta correita, pero es que hoy todo es de goma. Cuando había tanta faena ya dejé de nuevo, no hacía, porque bueno, el nuevo luego ya se quedó en esos pies dificilísimos Esas formas eran de unas enanas del pueblo Carbonera. Luego yo he sido también un poco, no sé, atrevido, exigente con mí mismo. La lana obtenida de los rebaños que pastaban en Utiel y comarca era utilizada para hacer mantas y otros productos en la fábrica que la familia Cremades, los laneros, tuvieron en Utiel, primero en el Alto del Toyo y después al principio de la calle San Ildefonso. Salvador Cremades, el último lanero de Utiel, nos cuenta sus vivencias al respecto hasta que la fábrica dejó de funcionar. Años después se vendió la maquinaria. Nos hablará de los productos que fabricaban, cómo los cambiaban por lana y el devenir de esta industria artesana a lo largo de los años. Yo estuve en la fábrica desde que tenía 14 años allá en San Agustín, pero allí la pilló desvié y la trasladamos aquí, que está ahí al lado. Nosotros, hasta que mi hermano se fue a la guerra, pero se fue, y quedamos aquí. Mi hermana la mayor, mi hermana la pequeña, mi padre y yo. Mi padre dice, pues oye, pues vas a tener que coger tú, escribir, y todo eso, porque mi padre sabía poco de letra. Dice, tú que tienes buena letra, pues te vas. Bueno, pues y yo escribía las cartas y recibía las cartas, y mi padre y mi madre, o sea, ellos llevaban las llaves y yo estaba en el despacho y, o sea, todo lo llevaba. La gente traía la lana y nosotros hacíamos hilo y mantas y todas esas cosas de tejidos. La lana
la mandaba mi padre al Cuida Crespins, que había otra fábrica que trabajaba allí. Mis tíos y mis tías y mi padre. Y ahí hacían las mantas y eso. Y por ferrocarril, porque entonces no era como que hay tanto transporte. Por ferrocarril la mandaba mi padre a la raya y ya la traían hecha mantas. Y aquí había poca marcha. Sí. Y vino la guerra europea y entonces aún hubo menos. Y ya la fábrica esta estaba clandestina y sé que no había marcha. Y un día vino un señor de Montealegre, dice, y estuvo hablando con mi padre, dice, yo es que tengo una fábrica en Montealegre. Dice, he pensado de que usted, si usted pone, yo pongo la fábrica y usted las manos, o sea. Y entonces es cuando pensamos poner la fábrica aquí remontar aquí. Y mi padre se compró un coche que está en la fotografía, pues se compró y mi padre se dedicaba a llevar las mantas y eso a la parte de Cuenca. Pero al empezar la guerra, resulta que bombardearon el Landete. Una bomba destruyó la fábrica de Landete. Y entonces ya, claro, y empezó a venir personal a la estación aquella, porque aquí teníamos otra, en Villalpando había otra fábrica y en Ayora otra. Pues nada, ya aquí empezó a venir personal, dije, pues me voy y la doy de alta. Y ya empezó la fábrica a más y a funcionar. Las máquinas, bueno, mis padres ya, las que compró mi tío, eran ya viejas. Sí, por perjuicio de industria, un mes de tiempo para cambiarla aquí. En 8 días ya teníamos aquí toda el telar. Este también lo compró en Neguera, y era un telar muy antiguo, pero era telar mecánico. Y esta es la fábrica, la maquinaria de hacer las canillas, que se llamaba Cops, que este lo compramos en Valencia. Y esta ya, en vez de hacer canillas, hacía Cops para las lanzaderas. Y compró 3 o 4 en Valencia. Este es el torno y esta era la voladora. Nosotros hacíamos de todo, hacíamos edredones, pero entonces no los forrábamos, o sea, no eran... Para la construcción de casas y otros edificios hacían falta tejas y cuando las técnicas constructivas se ampliaron, también adobes o ladrillos. Un viejo oficio, el de ollero, existió en Utiel y sus aldeas. Estos olleros fabricaban objetos de barro, cociéndolos en hornos, unos para el hogar y otros para la construcción. Antes, estos hornos formaron parte de las alfarerías donde se cocieron las grandes tinajas de las bodegas utielanas. En la aldea de Los Corrales hay una calle llamada de las Ollerías, donde existieron 2 industrias artesanas de este tipo, según nos cuenta Zacarías Ponce, que trabajó en una de esas industrias perteneciente a su familia. Conoceremos todo el proceso de fabricación de tejas y ladrillos, desde la preparación y acarreo de la arcilla hasta la cocción de los materiales elaborados y su posterior almacenamiento. Bueno, yo era muy pequeño. Cuando murió mi padre yo aún no tenía 8 años y luego después sí que siguieron trabajando. Mi madre era la dueña. Entonces, un tío que estaba soltero, luego se casó ya y nos ayudó mucho. Pues yo creo que hasta los 14 años o eso sí que, pero vamos, yo en cuanto a hacer teja y ladrillo y eso sí que sabía hacer, sí. Pero teníamos más bien gente que trabajaba,
Yo me dedicaba más a limpiar luego las rebabas de los ladrillos y todo eso. Y sí, yo creo que las 3 ollerías pertenecían a la misma familia. No sé, porque todos son Ponces, todos, y eran familia, sí. Luego se partieron las 3 ollerías y una era la de mi padre. Sí. Bueno, en esa calle había 2. Bueno, antiguamente yo creo que eran 3. Yo creo que luego una desapareció y se quedaron en 2 en esa calle. La última que estuvo trabajando fue la que teníamos nosotros. Y esa, pues, si yo tenía, mi padre murió en el 53, pues yo creo que hasta el 60 o por ahí, a lo mejor estuvimos trabajando. Estaba el tío Pedro en Rubia, había otro Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era el apellido, pero me acuerdo más Emiliano Ponce, era un trabajador de aquí, que siempre estaba en la casa. Y los que venían a las tierras también, pues eso se dedicaban a traer la tierra, lo que era la arcilla, a unos 3 kilómetros había que ir a por ella, sí. Pues luego después cuando se traía, los carros iban atados abajo, en vez de tener que encular y todo eso, no iban atados abajo, eran como si fueran 2 puertas, iban atados con una cadena, se desataba y ya caía toda la arcilla, y luego después eso había que extenderlo en una era. Y teníamos un rulo que era ovalado, y con el rulo lo enganchábamos a una caballería, íbamos dando vueltas, hasta que se molía la tierra con el rulo. Toda esa era la... Y detrás el rulo ese llevaba un legón, que para que fuera moviendo la tierra, que no se quedara ya pelmazada. Y luego se entraba dentro, había que cernerla por si quedaban granzas o eso, si que las granzas que quedaban luego después se volvían a moler. Las tejas había un molde que tenía, claro, por un sitio era más ancho y por otro más estrecho, se hacían en una mesa, y luego después había un molde que tenía la misma forma que tiene la teja. Uno estaba haciéndolas y luego a la que iba el otro se la pasaba así desde la mesa, y el otro iba a sentarla en la tierra. Se mojaba las manos, le pasaba la mano mojada con el agua para que se quedara fina y eso, y ahí se quedaba hasta que se secaba. Porque es que si no se secaba bien, había veces que hacíamos pilas para que se secaran bien. Luego, si se metían ya a los porches, se dejaban también así un poco para que les corriera el aire. Porque es que si no se secaba bien el ladrillo, luego después al cocerse, del fuego reventaban, había que meterlos bien secos. El horno de cocción pues tendría como 3 o 4 metros tendría de diámetro, era redondo. Debajo, bueno, empezaba abajo donde estaba el fuego, luego tenía como unos caballetes que decíamos, que era donde se ponía el ladrillo, siempre se ponía primero el más gordo, luego el más fino, luego la teja. A la medida que más falta le hacía fuego, se iban poniendo en el horno. Eso a lo mejor se le pegaba a las 5 o las 6 de la mañana y estaba ardiendo todo el día, toda la noche, y hasta sobre el mediodía estaba cociendo. Siempre se le iba metiendo el fuego poco a poco. Moldes como para hacer ladrillo de piso, moldes que hay unas rajolillas que se empleaban para hacer las bovedillas aquellas que se hacían antes con yeso y todo eso,
para poner las rajolillas esas. Yo ya lo que más conocía era el ladrillo de tabique, el de hacer pared y el de la teja. Una cosa que no se me olvida nunca es que mi hermano y otro de los que trabajaba teníamos un trabajador que era muy bruto, era de Campo Robles, se llamaba Antonio, luego trabajó en la Noria, era muy buena persona, pero era muy bruto. Y estaban otro, el que he dicho, Miguel y mi hermano, y desde arriba, porque, bueno, pues entre viaje y viaje que le echaban al horno, pues se ponían allí debajo de la escalera y se tumbaban allí, descansaban. Y entre mi hermano y el otro Miguel empezaron a tirarle con piñotes de la fornilla y salió aquel, yo creo que sí los agarra, y mi hermano se metió en donde teníamos el pozo para sacar el agua, se metió allí y de eso, digo, rompe la puerta. Lo que pasa es que el que estaba dentro era mi hermano, si llega a ser el otro, yo creo que lo habría dado. Utiel tuvo en épocas pasadas una importante industria de fabricación de carros, tan necesarios para las tareas del campo. En las calles de La Rambla, García Berlanga, Las Cruces y San Ildefonso hubo talleres de operadores de carros. Don José Andrés Moyá, que trabajó en uno de estos talleres, donde entró de aprendiz, nos desgrana todas sus vivencias, desde cuántos talleres había hasta cómo se hacían las ruedas y el resto del carro, destacando cuáles eran los talleres más importantes de nuestra población. En la calle 2 de Mayo, el taller de carros era Luis Valle Carbón. Tengo 77 y tenía 12 años con él. Yo con el señor no he tenido ningún problema, porque precisamente no tenían familia y me querían como un hijo. Y yo con ellos lo que quería. He estado muy bien con ellos. Los más famosos de Utiel era Lucio Martínez, sí, en La Rambla. Los Batarros, ahí enfrente Florida. De Las Cruces, el Barrachina. El Barrachina y el Chiringa serían los más famosos. Que el Chiringa estaba allí donde está la Fuente del Santo. El carro se divide, la vara es entero, el carro entero. Y al final del carro hay unas teleras, que le decíamos las teleras. Iba una telera. Y a mitad de las varas, porque luego tenían que enganchar la caballería, no tenía que tocar, pues y había otra telera. Y ahí ya se dividía lo que era la caja del carro y las varas. Y atrás de todo del carro, cuando se cargaba mucho el carro, que llevaba mucho peso, había un freno que era de mano, con una cuerda le tirabas para que no se le echara el peso encima a la caballería, le sujetabas el carro, iba más tranquilo y la caballería no padecía. Antes no habían, en los carros llevaban sus aperos, llevaban los araos y llevaban todo, ¿sabes? Y ahí. Y luego para segar, cuando segaban, la miel la traían en los carros también, para trillar los carros, y para vendimiar, con los carros traían la uva a las bodegas. Alrededor salían como unos laterales y luego salían unos punzones de madera así, y ahí enganchaban el haz y cargaban unas carretadas, madre mía, sí, el agua, eso lo metían en los barrales, iba colgado y metían la castaña y ahí llevaban las castañas, que refrescan mucho el agua. Para hacer la rueda solo había una máquina primeramente, lo demás todo era mano, que era hacerle el dibujo al cubo. Luego ya todo lo que se hacía era mano. Luego los rayos, pero para enrayar la rueda había que cocer el cubo, para que al meter los rayos no abriera. Y el aro se consistía que hacíamos un cerco
y se metían los aros y se ponían los aros a rojo vivo, y cuando estaban a rojo vivo los sacábamos y entonces se metían a las ruedas con unos gatos, y una vez estaban metidos los cogíamos la rueda y a una pila de agua y se le iba dando y poniendo la rueda como tenía que estar al aro. El eje estaba hecho, pero luego a donde iba la manguilla, que iba metida en la rueda, eso lo calentábamos y con una raspa que había grande le teníamos que dar para hacerlo, dejarlo normal, para que entrara en la manguilla y diera bien la vuelta. Las varas eran todas la mayoría de la madera que se gastaba para hacer los carros era de olmo y también de hierro, que entonces aún ya habían barras, se cortaban luego trozos así y eso era igual que una estaca de madera. Cada tres o cuatro se ponía una de hierro, 3 o 4 y una de hierro. Eso lo fabricaba el tío Carlos, ahí en la Rambla, a donde estaba la Isabel la Católica, ahí enfrente tenía el taller. Y ese hacía los carros divinos para la gente estaba. Y espejos y de todo. Era el único que hacía carros de esos en Utiel, ¿eh? Aquí herramientas, pues bien pocas. La herramienta más que más utilizábamos era el mayo y el martillo, porque entonces se hacía todo el hierro, había que hacerlo en la fragua. Esa fragua era muy pequeña y no es que le echábamos carbón, pero no, esa le abríamos al aire, que tenía un ventilador y él solo se encendía el carbón y ahí lo calentábamos. Aquí, si no había otra cosa, abrían de carro, pues igual había 200 o más carros en Utiel, pero luego como venían todas las contornadas, pues faena para todo el mundo, de Sinarcas y de Aliaguilla y de todos venían aquí. Esa tu cabeza. Tanto Utiel como sus aldeas conservan un importante patrimonio etnográfico. La Asociación de Mujeres de los Corrales, en las voces de Laura, Concha, Inmaculada y otras vecinas, nos descubren el de su aldea. Formas de vida del pasado, tipos de trabajos, establecimientos que había en la localidad, fiestas, costumbres, tradiciones, refranes, canciones del mayo y varios aspectos más que forman parte de la cultura popular de esta aldea utielana. Un rico patrimonio que hay que preservar y divulgar. Escuelas había 2, una de niñas y otra de niños. Tiendas había por lo menos 5. Hornos siempre 3. Si una semana iban a un horno, otra semana iban a otro. Se repartían. Carpinterías una, herrería otra. 2 ollerías había. En cada casa había su bodeguilla particular. Una carnicería que en tiempos hubo 2 o 3. Pues las comidas caseras de pueblo, pues un potaje, unas lentejas, unas alubias, un guisado de patatas. Pues el potaje se hacía pues con alubias o con garbanzos, más con alubias porque así aquí se cogían, con acelgas, se hacía el potaje con la patata, su sofrito, en fin, ese era el potaje. Le voy a dar el de los forruecos. En mi casa lo hacíamos así, en otras no sé qué receta tendrían. Mi madre lo tenía por medida 8 huevos y 1 kilo de miel. Y la harina la que admitía, y limón rallado. Y se extendían tortas que bien extendidas. Te bajabas hacia abajo, soplabas y se levantaban. Y eso se partía a tiras y luego a trocitos y se freía. Y luego se le daba la miel. Se hacía miel en una caldereta y se echaba todo eso, se le daba vuelta y luego se hacían caballones. Esa es la receta de los forruecos. Se hacía mucho el gazpacho manchego, las comidas de entonces. Mucho de cerdo porque se mataban los cerdos y estaban las orzas y se comían mucho del cerdo. Casi siempre se hacían panes redondos, luego se hacían también alguna barra, pero más que nada el pan redondo. Yo soy niña de la posguerra, nací en el 38 y eso de la guerra es que mi padre se fue al frente, pero mi padre era joven y se fue al frente, pero mi abuelo era viejo para ir al frente, pero para trabajar trabajaba.
Y en mi casa había un hombre, que era mi abuelo, y sembraba de todo, y trigo, ceba y ya está. Y luego teníamos una bodega y la tenemos. Y es que lo requisaban, se lo llevaban, trigo se lo llevaban. Primero quitado, luego ya con Franco fue el cupo forzoso, que era de tantas almudes de esas, fanegas de esas, tanto era para el cupo forzoso que para el amo. Y escondían, yo me acuerdo de coger grano y esconderlo en la bodega. Y la bodega estaba tapada con puerta y encima paja, en la cuadra. Para aquel entonces mucho hambre, mucha gente con hambre. Yo ya digo que estaba mi abuelo, y mi abuelo nos sacó a flote. Mucha hambruna, mucha. Me acuerdo yo de ir las chiquillas a escuela y si te llevas almuerzo o algo te lo quitaban. La vendimia pues era levantarte bien temprano, ya tenían el carro preparado, al sitio. Llevabas el almuerzo a vendimiar. Cuando hacían, según la gente que fuera, hacían un carro o eso, almorzar, luego todo el día vendimiando. Hasta la noche paraban a comer, claro, por supuesto, hasta que el sol se iba. Pues las casas de entonces, las muy antiguas, eran de suelo de tierra. A lo mejor en el sitio del hogar estaba con algunos ladrillos, a lo mejor una habitación la tenían enladrillada, pero normalmente la entrada y todo eso, yo estoy hablando por la casa de mis abuelos, que era de suelo de tierra. Luego ya pues fue modernizándose, ya fueron poniendo piso, y cuando hicieron las aceras, no había aceras antes, había piedras losas grandes en la puerta de cada casa, y se barrían por las mañanas, la puerta se regaba, se barría, la puerta bien limpia, porque mi madre decía, si la puerta y el corral no está limpio, la casa tampoco. La calle era todo. Las niñas en la calle, las chiquillas jugaban a los juegos de chiquillas, a las cuerdas, a echar el tejo, a las maricas que llamaban, a todo. Los muchachos, a otra cosa, más brutos, aquellos al redondel con los chavos negros, con todo aquello. Sí, al chompo, al inque, aquello, sí. A la fuente muchísimo, no había agua en las casas, pues tenías que ir a la fuente. El lavadero estaba en la calle Valencia, saliendo, que ahora hay una casa, pero aquello era el lavadero público. En junio se celebraba San Pedro, el 29 de junio, que es el patrón de aquí. Y se celebra. Era un festón. La víspera ya era mucha fiesta. En aquellos tiempos, pues la verbena, montaban un tablao, venía la animadora que llamaban, la música, la orquesta, acudían de todos los pueblos, de Utiel, de las casas, de Caudete, de las cuevas, de todo, la plaza se llenaba, era una verbena, sí. Y a otro día, el día de San Pedro, misa, procesión. La Semana Santa pasaba el domingo de Pascua, lunes y martes, 3 días. Y a la otra semana era domingo y a otro día lunes San Vicente. Eran 3 y 2, 5. Preparaban los carros, los muchachos preparaban los carros. Y las muchachas llevábamos la merienda. Huevos cocidos y tajas de longaniza, de lomo y de costilla, de la matanza. Y postre. Y se acercaba siempre a que le dieras pues siempre tenía personas que iban detrás de otras, pues se acercaban el que te quería o quería algo, o yo qué sé, era más amigo. Les dábamos la comida y luego ellos nos pagaban el cine, la entrada del cine y al bar, los domingos y los jueves. Y pasábamos la tarde, pues íbamos al terrerazo, pues por allí, a la olla también fuimos, a la Picaraza, a la olla Cadenas. Si quieres saber, Inmaculada, quién aquí manda el cantar, Zacarías se llama el mozo, y Avellán por el lugar. En los montes utielanos existe una planta, el esparto, utilizada desde antiguo en el mundo rural para hacer infinidad de objetos necesarios: soguetas o vencejos, espuertas, sarrias, sarrietas, barzas, esteras, baleos, aguaderas, serones, capazos y varios más.
Mucha gente sabía trabajarlo tanto en bruto como cocido y picado. Quedan pocos artesanos que sepan trabajar en la actualidad, pero uno de ellos, Ángel Parra, natural de la localidad conquense de Hortecillas, pero con más de 50 años, viviendo en Utiel, nos explica cómo recogerlo, cocerlo, picarlo y trabajarlo, y cómo aprendió este oficio. Él ahora hace objetos decorativos de este material para familiares y amigos, pero sus vivencias son muy interesantes para todos nosotros. Esto lo aprendí de joventón, pues unos 18 años, como entonces llovía tanto y nos dedicábamos al campo, cuando llovía y nevaba en las cuadras, como no había calefacción como ahora, entonces allí hacíamos el espartón. Iba otro yo y yo hacía y él lo cosía. Pues hacíamos esportones, cuévanos que les decimos, sarrietas para que comieran las caballerías, serones, las espuertas y sí, los jerones, las espuertas y los esportones, que esto entonces se cogía para vendimiar. Cuando se comían, si eran 5 o 6 de familia, se ponían, y entonces si era una sartén, todos con la cuchara y todos a la misma esta a comer. Se coge un palo cuando está en el campo, que le decimos las tochas, cogemos un palo así de grande y de gordo como el dedo, le guías al dedo y tiras, que si se corta se pudre. Hay que, si es para hacer cosas de estas no, tiene que ser cocido, tenerlo 21 días en el agua, sí, pero sin cortarlo, tiene que ser arrancado. Entonces se picaba, como hacíamos mazas de madera, en una piedra le dábamos con las mazas hasta picarlo. Y la pleita no, la pleita tiene que ser conforme se cuece y se deja así para hacerlo. Esta lleva 9, y se hace otra de 15 y de 18, que eran unas teras que hacíamos como estas, pero eran para hacer el queso. Hacíamos el queso y estas no, estas son pequeñas porque es que ya las manos no me dan ya para... Así, vamos a hacer pleita. A lo mejor no trabajaban como... Estaba lloviendo, pues hoy vamos a hacer pleita, hacer algún cuébano o alguna cera que hacemos para que haces la cera así en la casa para no... Si llegabas con los pies llenos de barro, de lo que fuera, para que entonces no estaban las casas de las calles empastadas, que era todo de barro, pues... ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy haciendo un bolso. Muchas cosas. La mayoría para las hijas y para algún amigo, pero si yo me pusiera porque lo hago a ratos, pues en 3 días lo hacía. Está hecho con recincho. Una aguja de lengua pájaro, que es con la que se cose. Otras más grandes, pues esta es la que usábamos allí. No, con gramante. Con este no, con otro más. Este muy gordo. Es otro más fino. Y aquí tengo toda la clase de agujas. La aguja almará. Porque es que no tenía nada más que... O sea, tenía el puño, era así de larga, ya el puño de madera, y tenía el agujero así. Y entonces le echabas y era para coser las albardas. Tirabas y salía. En vez de meterla toda, pues la metías y salía. Pues lo que más me gusta es esto, lo que hago, los baleos estos y forrar botellas. Y aunque sean difíciles, mejor, más me entretengo. En Utiel, en tiempos pasados, existieron muchos apicultores y colmeneros, tanto en la ciudad como en sus aldeas. Ha quedado como recuerdo etnográfico de esta actividad el almázar, lugar donde con una prensa hecha con una viga enorme de madera sacaban la miel de los corchos. Los colmeneros y labradores ya tenían en el año 1772 una asociación, la Real Cofradía de Labradores y Colmeneros de Utiel, bajo la advocación del patrón San Isidro Labrador.
Esta cofradía llegó a congregar a Utiel y sus aldeas, Requena y parte de las suyas, alguna localidad del distrito de Chelva, Caudete, Mira y Villargordo del Cabriel. En la actualidad hay pocos apicultores, pero uno de ellos, Orencio Salinas, natural de la aldea utielana de Estenas, con una gran lucidez y con 93 años, nos explica cómo y de quién aprendió este oficio, sus muchas vivencias en el mismo, los lugares de trashumancia de las colmenas utielanas y su transporte a esos lugares, el cuidado de las mismas, el corte de la miel y otras curiosidades del mundo de las abejas. Es también artesano del esparto y verán bastante trabajos suyos, hechos con mucho esmero y con el gran bagaje que le da su experiencia. Pues desde que tenía 8 o 10 años iba con mi padre a portear los vasos, que entonces cajas no había, eran vasos de estos de corcho. Mi abuelo en aquellos años ya tenía a lo mejor 100 o 200 corchos y mi padre luego pues seguía la marcha. Mi padre ya llegó a tener cajas, pocas, pero llegó a tener, y yo pues seguido, me han gustado y he seguido siempre con la misma rutina. Aquí había el tío Domingo el Gateras, que se tenía muchas, y luego estaba el tío Dionisio, también el mielero que le decían, ese también tenía muchas. Y antiguamente, pero de esos, cuando esos tenían, no me acuerdo, los piñoneros exactamente, pero esos eran vasos, pero de esos no me acuerdo yo. De ellos me acuerdo aún de verlos y hablar con ellos, pero de cuando ellos tenían colmenas no me acuerdo. Aquí había un colmenero en San Antón, que ese la bajaba todos los años al naranjo, y fue un día y las tenía casi todas muertas delante, y era que habían echado veneno a los naranjos y se envenenaron y se le murieron casi todas. Pues una vez iba yo con mi padre siendo un muchacho, llevaba 2 cargas, allá una carga allá abajo a Villasala, no sabrá usted dónde está. Y él iba con una carga y yo que era, pues sería, sí tendría 8 o 10 años, con la otra carga detrás, y bajamos por allí por una cuesta, se para el macho y cayó, con los vasos que eran vasos. ¡Ay, me cago en la hostia! Y tuvieron que, menos mal que el macho cayó y no hizo por levantarse. Y enseguida mi padre llamó a los que iban delante y lo primero que hicieron fue descargar las colmenas y entonces se levantó, le dieron al macho para que se levantara, lo cargaron, que si hubiera empezado el macho a patolear para levantarse, pues hubiera roto y hubiera menuda azar se hubiera preparado allí. Una colmena por dentro. Sí, ¿cómo es? De caja. De caja, sí, sí. Sí, pues con los cuadros que tiene van metiendo ahí en eso. Estos son, se les ponen las láminas estas. Y las abejas la aumentan y es donde meten el pollo y para sacar las abejas y la miel. Las llevamos a un rento que le dicen Villar de Salas. Y mi abuelo, él tenía corchos y él las metía para abajo, para Macastre y toda la zona esa. De verano las metíamos a campillos de sierra, Fuente el Espino, campillos de Paraviento, pero casi siempre a campillos de sierra era el sitio nuestro. Algunas veces las metíamos también arriba a Valdemeca, pero el sitio más seguro, más continuo era Campillos de Sierra. Antiguamente en carro, y luego ya la echamos en camión. Entonces, claro, le tapaban la piquera, les ponías una angolfa tal como la lleva esa, y le tapabas la piquera y eso y las cajas llevaban el tapón que lo lleva atrás. Un enjambre, cuando hacían un enjambre en los vasos, que las enjambraban para aumentar más las colmenas. Un enjambre que tenía 5.000 abejas. Para ser un enjambre bueno tenía que tener 5.000 abejas, pero a ver quién las contaba. Íbamos a recogerlo con un vaso, lo expulsabas dentro del vaso y lo dejabas allí y ellas iban allí trabajando. Y yo no las diferencio en nada, pero hay abejas obreras y otras que son las que se encargan de calentar el pollo y todo eso. La reina sí es largueta,
más larguete con unas rayetas así rojetas. Sí, es fácil de... Que antes, mi padre, yo no lo llegué a hacer, pero como iba con mi padre, en los vasos, hacía los enjambres. Ponía el vaso boca arriba y le iba tocando así con dos palillos, iban saliendo las abejas a otro vaso que le ponía encima. Y cuando veía el rey, cuando le parecía que era bueno el enjambre, lo quitaba. Pero si a alguno se le pasaba sin ver el rey, entonces ponía, él llevaba brusa, una brusa negra, ponía la brusa negra tendida en el suelo y el vaso del enjambre lo ponía boca abajo, tal como está ese, y empezaba con un canto a hacerle ruido arriba, y a la que había hecho un poquete de ruido, sacaba el enjambre y había la cagaeta de la reina en la brusa, como era negra. Que pues sí que está, como no la había visto antes, era el misterio, que muchos colmeneros hoy eso no lo sabrán, porque ya cuando han venido las cajas eso ya se ha perdido. Y yo creo que tiene mucho distinto, porque a lo mejor así te has 40 o 100 o 200 colmenas en una isla y les vas abriendo y se tiran como demonios a salir, pero luego ellas cada una vuelve a su colmena. No, al salir no se fijan a ver, más que salen de estampía, pero luego todas vuelven cada una a la suya. El corte, sí. Hombre, hay un extractor que estará por ahí, las cajas, meten los cuadros en el extractor, por la mayoría de ellos son de 4 cuadros. Metes 4 cuadros y lleva una manilla y le da, y la velocidad que coge va escupiendo la miel. Y los corchos, esos los exprimían con la mano y ahí lo traían también aquí al almázar, que hay un almázar aquí, que será el único que hay en Europa. Pues la traían ahí y ahí en eso ya la prensaban y sacaban la miel por un lado y la cera por otro. Eso se sacan y claro, hay que llevar humo porque si no se ponen muy picosas. Y con un cepillo se van expulsando que caigan dentro, y cuando ya no tiene abeja es cuando se mete al extractor. Meten la miel y luego la tapan con una tapeta de cera por encima, y si eso, para eso son los cuchillos estos, para quitarles el sello ese. Mi padre la echaba en un cociol, le iba echando allí y llenaba el cociol y luego le destapaba por abajo y la miel, toda la suciedad de abejas muertas y pisquetas de cera y todo eso, la sube arriba. Y cuando ya había subido arriba toda la suciedad, entonces le destapaba por abajo y salía como el cristal de limpia. ¿De qué flores? Sí. Aquí el romero es lo que más, el almendro, la ajedrea, el espliego, que ahora se ha perdido, antes aún había, pero ahora como tanto monte ha criado, el espliego ha desaparecido. Aquí el romero lo que más, y la encina también, el año que les vale que tiene muchas billotas que se dañan, de las billotas esas que se dañan, ellas sacan de ahí, hay años que ponen mucha miel de la encina. Y si Utiel y sus aldeas han sido y son todavía tierra de apicultores, también lo han sido de turroneros. Estos turroneros fabricaban alajú, chupos, piruletas y otros dulces partiendo de la miel y otros productos. Se daban cita en toda la comarca y fuera de ella en fiestas y romerías importantes: El Remedio, San Juan, la Virgen de Tejeda, en Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Sinarcas, Caudete de las Fuentes y en otros pueblos próximos de Albacete y Cuenca. Una de esas personas, dedicada al oficio de turronera, aprendido de su marido, de familia turronera, es Clotilde Muñoz. Lleva muchos años dirigiendo la fabricación del alajú, que cada año elabora la cofradía de San Isidro Labrador el último domingo de abril y que reparte entre sus hermanos cofrades. Ella nos elaboró este dulce típico de origen árabe en directo y nos contó todas sus vivencias sobre la elaboración del alajú y sobre el oficio de turronero.
Es además una experta artesana en confección de trajes de fallera. Todo un lujo haber contado con su experiencia. Mi marido se llamaba Miguel Guerrero Carrasco. Toda su vida, porque ya era turronero en el vientre de su madre. Pues desde que me casé con mi marido. Estuve 2 o 3 años sin salir, pero vi que no podía ser porque... Y dije, no, hay que irnos los dos, porque si no, no nos da para vivir. La fábrica de turrón que había antes estaba aquí. Primeramente estaba en la calle Valencia y luego la trasladaron aquí a mi casa, que habían 3 personas, que era mi suegro uno, Antonio Guerrero, el otro hermano y el Petrichier. Aquí en Utiel y de toda la vida iban con los carros entonces a vender a Venta del Moro, a Jaraguas, con los carros y los que nada de coches, en invierno, con nieves, con hielos. Especialmente el día de San Juan, la noche de San Juan, se llenaba la cuesta San Juan de turroneros desde abajo hasta aquí arriba, a los 2 lados turroneros de todos los que habían aquí, que habían muchos. Y el personal, ¡ay, está aquí la turronera! ¡Ay, está aquí la turronera! Yo los turrones he hecho, después de fallecer mi marido, el turrón negro de Dirlache, ese lo hemos estado haciendo hasta que he dejado de vender. El alajuya llevo haciéndolo 34 y 37 años. Casi siempre coincide con el último domingo de abril, más o menos, o el último, o el penúltimo, o el primero, depende. De miel, pues aproximadamente de 600 kilos nos han bajado. Pan rallado, pues más de 300 más. Y limones, 100 y pico de kilos. Salen muchísimas calderas, porque empezamos a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y aún hay aquí personal en mi casa. Las calderas son de cobre, o por lo menos toda la vida las han hecho de cobre, porque ya mis suegros y sus padres de mis suegros, que eran turroneros, ya tenían las calderas de cobre. En la época aquella era con leña, porque con gas hace ya pues años, pero antiguamente con leña. Los ingredientes que lleva es muy sencillo. Primeramente se pone la miel a hervir, una vez se le da el punto, se deja enfriar un poco, se hace la ralladura de limón, se mezcla con la miel, se menea bastante para que coja el sabor y luego a continuación se le echa el pan y se le vuelve a mover todo bien movido hasta que está en su punto. Y esa es la mezcla que lleva. Además es artesanal y es natural 100%. Eso sí que no lleva nada. Una vez ya hecho todo esto, la masa, como ya se ha visto, entonces se ponen las oleas, todas para que el dibujo que lleve, una quede abajo y la otra quede arriba. Para conservarlo tiene una conservación muy buena, porque no hace falta meterlo en neveras ni nada, porque como es todo natural 100%, en el remedio cuando se subían, que estaba lleno también de paradetas, de turrón, porque subían todos los turroneros, no es como ahora últimamente que ya estaba yo sola. Entonces, pues a lo mejor a 3 pesetas más no se vendrían, en pesetas. Yo ahora últimamente las he vendido a 3 euros cada torta. Es que es un proceso que para hacer una caldera lleva de 3 a 4 horas y no le quites nada. Desde que se empieza hasta que se termina, porque al haber más cantidad hay que dejarlo más rato que se enfríe la miel, porque recién terminada la miel de hervir no se puede meter ahí la mano. Sí, pues el turrón de Dirlache se pone la miel con una poquita de azúcar. Ese tiene que hacerse la miel bastante. Ya cuando la ves que está bien dorada, la echas un poco con un poquito de agua y cuando si se pega en los dientes no está bueno. Tiene que estar crujiente. Cuando ya está la miel crujiente, entonces se echa la almendra. Yo siempre cuando lo he hecho la tostaba un poquito porque salía mejor. La jarrapinada también las he hecho. Ponía una medida, por ejemplo, vamos a suponer un vaso de agua y medio, por ejemplo, de azúcar o un poco más de azúcar, y la ponías también a hervir y cuando ya estaba hecha echaba la almendra
y ya se quedaba toda hecha, pues lo que es la garrapiñada, Sí, esos caramelos largos rojos. Con azúcar y con miel. azúcar, sí. Y con miel. Esos se pasaban y se rulaban para que saliesen. Nosotros entonces lo hacíamos así. Aún hay algunos chicos que me ven por la calle. Mira, esta señora es la que nos hacía la escuela. Antes, si no había turroneros en una fiesta, no era fiesta. Madre mía, lo que yo habré vendido, de petardos, de minetas, de todo lo que quieras. A mí me encanta, yo mi trabajo me encanta. Como siempre ha sido un trabajo honradamente, he trabajado honradamente, no me he aprovechado nunca de nadie y ha sido así mi trabajo. Bueno, eso para mí es una satisfacción porque me encanta hacerlo.